Continuamos con esta entrevista con el ministro de Industria y Comercio, el licenciado José del Castillo Sabiñón. Se están quejando un poco los productores dominicanos, los sectores empresariales, y buscando y pidiendo algunas modificación sobre todo a los acuerdos de libre comercio que hay con Centroamérica, que hay con el propio Estados Unidos, el DERECAFTA, porque aparentemente ellos alegan de que no ha habido el beneficio per se, según el sector productivo nacional, con esos acuerdos. Mira, los acuerdos de libre comercio han servido primeramente para nosotros consolidar las ventajas arancelarias que teníamos de acceso tanto a los Estados Unidos como a Europa. Como tú bien sabes, la iniciativa de la Cuenca del Caribe y el sistema generalizado de preferencias que a partir del plan Reagan de estímulo económico a la zona, pues se implementó, permitió que productos elaborados o producidos, valga la redundancia, en países del área del Caribe y de la zona de Centroamérica, pues pudiesen entrar a los Estados Unidos libres de aranceles, sin pedir nada a cambio, por lo menos de contraprestación en términos comerciales. El azúcar, el cacao, o sea, en un momento en que nuestra economía quizás no estaba tan diversificada y se llamaba, incluso se llegó a denominar a finales de los 70 y eso, la economía del postre, porque básicamente eran materias primas, café, cacao, azúcar. Y cuando se plantea el acuerdo del DERECAFTA, que inicialmente fue negociado, era una negociación entre Centroamérica y los Estados Unidos. De hecho, los centroamericanos al inicio pues no veían con buenos ojos la entrada de la República Dominicana porque ellos iban a consolidar sus preferencias de acceso y nosotros corríamos el riesgo de perderlas. Sí. Y obviamente le daba una ventaja en términos competitivos en el mercado americano. Lo primero que logramos con el DERECAFTA y con hacer el docking, porque la negociación que nosotros pudimos haber llevado incluso fue acelerada, porque ya el acuerdo estaba prácticamente para fines de firma. Se dice docking porque básicamente lo que hicimos fue engrampar con lo que había negociado Centroamérica. Permitió la consolidación de esas preferencias. Luego, como te decía anteriormente, hemos logrado aprovechar las ventajas de acceso del acuerdo y aunque también recibimos una serie de bienes y servicios que hoy en día están entrando libre de aranceles o en un proceso de desgravación arancelaria, hemos disminuido el déficit de balanza comercial que teníamos con los Estados Unidos, que todavía obviamente se mantiene en un volumen considerable, pero se ha mejorado nuestra capacidad de penetrar el mercado norteamericano. Ya las empresas, como decía Ligia Bonetti en la celebración del 40 aniversario de la fundación de la Asociación de Industria de la República Dominicana, a raíz de los acuerdos de libre comercio, las empresas han entendido que tienen que desarrollar el mercado y mirar hacia los mercados de exportación para poder sobrevivir. Eso ha implicado un cambio de cultura en lo que es la clase productiva dominicana. Y por otro lado, ha permitido que la República Dominicana se coloque como de manera privilegiada en lo que tiene que ver la atracción de inversión extranjera. ¿Por qué? Nosotros tenemos 5 tratados de libre comercio, uno con Estados Unidos, otro con Europa, uno con CARICOM, otro con Centroamérica y un acuerdo de alcance parcial con Panamá, que hacen de la República Dominicana, al margen de sus demás ventajas como su posición geográfica, un destino importante y atractivo para inversión, porque desde aquí el inversionista puede acceder libre de aranceles y bajo el esquema de estos acuerdos a dos de los mercados más importantes del mundo, los 27 países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos. Con lo cual, obviamente, el tener estos instrumentos vigentes genera una ventaja para nuestro país. Y de hecho lo hemos visto en los últimos tiempos con la recuperación que ha tenido el sector de zonas francas de exportación. Sí. El encarecimiento de los costos de producción en Asia, sobre todo en China
y en otros países del sudeste asiático, pues ha permitido que empresas que estaban establecidas en estas zonas para beneficiarse de los bajos costos de mano de obra, beneficiarse de una moneda que inicialmente le daba competitividad a los bienes producidos en estos países, pero que se ha venido fortaleciendo y entonces ha encarecido las exportaciones originarias, sobre todo de China, pues ha permitido que estas empresas vengan, sobre todo las que venden a Estados Unidos y Europa, se establezcan en la región bajo los regímenes de zona franca, con lo cual República Dominicana ha logrado traer mucha inversión, igual Centroamérica se ha beneficiado y ha revitalizado el sector de zonas francas. El sector de zonas francas, que yo diría que en lo que fue la década perdida de este sector, entre el año 2001, 2009, 2008, pues tuvo un proceso de decrecimiento del valor exportado y de los empleos generados, y a partir del 2009 ha logrado irse recuperando, y el año pasado cerró el 2012 con alrededor de 12.000 empleos adicionales creados. Ya desde el momento en el que el presidente Medina asumió el gobierno, el 16 de agosto pasado, se han celebrado 6 o 7 consejos de zonas francas de exportación. Hay que recordar que el Ministerio de Industria y Comercio preside este consejo. Y gracias obviamente al soporte del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, su dirección ejecutiva, doña Luisa Fernanda, una mujer muy dinámica. Amiga mía, hemos logrado, todo. Sí, amiga nuestra también. Pues con la Fernanda hay que estar siempre en buena. Sí. Hemos logrado atraer empresas y parques nuevos que van a generar alrededor de 26.000 empleos adicionales. Esto obviamente es una muestra de cómo los acuerdos de libre comercio representan un instrumento que puede potenciar el desarrollo económico. Naturalmente también hay desafíos, y eso sin hablar de que en el caso del DERECAFTA, en el caso del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, también consolidamos la cooperación, porque es un acuerdo distinto a los tradicionales acuerdos de libre comercio. En este caso hay un componente de cooperación que nos permitió consolidar, seguir recibiendo esos flujos de cooperación internacional, pero además en el caso de los Estados Unidos, este acuerdo vino atado a una serie de reformas institucionales que se han desarrollado a partir de la aprobación del mismo. Ahí está todos los temas de transparencia, la ley de acceso a la información pública, el nuevo sistema de gestión financiera del Estado, la ley de compras públicas, la ley 34206, en el caso de propiedad industrial también. Con lo cual, si tú pasas balance a lo que ha sido la implementación de los tratados de libre comercio, te das cuenta que han sido beneficiosos para el país, y que de no haberlos suscritos hubiésemos tenido un costo terrible para nuestra economía, porque solamente con perder el acceso preferencial al mercado más importante que tenemos, que es los Estados Unidos, pues tuviésemos una situación muy difícil. Y sobre todo también, al margen de eso, de beneficios que los consumidores tenemos. Por supuesto, claro, naturalmente el consumidor ha recibido la oportunidad de acceder a una gama mayor de productos, y los productos nacionales se han visto presionados por la competencia y han mejorado también su calidad y sus precios, y todo esto beneficia al consumidor, la dinámica de la competencia, que al final pues precisamente la población que se ve más beneficiada de esa dinámica. ¿Cómo no? Bueno, un poquito me imagino que vuelve la preocupación, sobre todo para usted. Sabe que a un amigo suyo, muy buena gente, le cambiaron hasta el apellido en una ocasión. Ah, sí. Y entonces, una persona, hablando de don Manuel García y Arévalo. Un ser humano definitivamente bueno, excepcional. Y entonces, que bueno, me costó preguntarle una vez que lo trae, ¿usted está consciente que a usted le cambiaron el apellido? Y dice, bueno, así es. Son de los... en el caso, el petróleo está teniendo unos movimientos que repercuten y que preocupan, ¿verdad? Sí, naturalmente. Yo decía ayer
que vi, aunque ya en el día de hoy ha habido una nueva, o sea, el mercado está corrigiendo un poco hacia la baja. Sobre todo porque la agitación de Egipto parece que un poco... Sí, ya los guardias asumieron el control. Que no hay ninguna primavera árabe, ¿visto? Ya se demostró que la primavera árabe lo que está haciendo es un gran fiasco. Sí, no, bueno, y sobre todo la preocupación de la infiltración de estos movimientos. Claro, fundamentalistas y extremistas. No, de los movimientos de cambio que se están generando y que han derivado, en el caso de Siria y bueno, y en Libia ya lo vimos en guerras civiles. Sí. Pero infiltrado por grupos fundamentalistas y radicales. Pero bueno, volviendo al tema de tu pregunta, realmente hemos logrado en los últimos meses y durante esta gestión tener un manejo de los precios de los hidrocarburos cónsono con la política que ha aplicado el Ministerio de Industria y Comercio de manera tradicional y que obedece a lo que está planteado en la Ley 112 y su reglamento de aplicación, sobre todo el 307-01, de establecer un mecanismo en el cual en momentos de alza, sobre todo como lo que han estado manteniéndose a partir de finales del año 2010, donde el petróleo empezó a subir y se han mantenido picos especulativos hacia el alza, de mantener un mecanismo donde el gobierno asume parte de los incrementos y luego los compensa con futuras rebajas en los hidrocarburos. Como la República Dominicana sabe, lo sabes tú, lo sabemos todos, no somos productores de petróleo, no somos productores de gas, dependemos absolutamente de las importaciones, somos sensibles obviamente a las fluctuaciones de precios que se dan de manera diaria en los mercados internacionales. Es un producto que es altamente especulativo, un commodity que opera en lo que se llamó en algún momento una economía de casino, ¿no? Donde compra petróleo aquel que no lo consume y lo vende el que no lo produce, como un elemento de especular, y cualquier movimiento de una multiplicidad de factores afecta. Que en Egipto hay una revuelta para la destitución del presidente Morsi, presiona. Que en Irán, bueno, ganó un presidente más liberal, pero si hubiese ganado uno más radical, también hubiese presionado. Que en Nigeria secuestraron una refinería, presiona. Hubo un accidente ayer en la refinería, en la mayor refinería de Venezuela, afecta. Es decir, un huracán que esté amenazando el Golfo de México afecta, pero la situación económica mundial también. Claro. Entonces, hay que entender que estamos demasiada volatilidad. Claro, entonces tiene que haber un mecanismo, que es lo que hemos aplicado en el tema de los precios, que permita proteger de alguna forma al consumidor, y es lo que hacemos todas las semanas. Cuando se produce en alza, la población tiene que entender que transferimos una proporción del alza. Regularmente el parámetro que usamos es cerca de un 60%, 60 y 70% del alza, depende del valor que haya que incrementar. Y cuando se producen rebajas, transferimos la mayor parte de las rebajas y compensamos la deuda que generamos con las refinerías o las importadoras cuando les decimos, mire, usted va a vender esta semana un 30% más barato de lo que debería vender. Lo otro, factúremelo a mí como gobierno, manténgalo ahí, que lo compensaremos más adelante. ¿Cómo no? A propósito, ¿cómo está esa deuda con la refinería? Bueno, por suerte hemos logrado manejar este mecanismo que opera como un fondo de compensación. En algún momento, y hemos tenido nuestras discusiones hace tiempo, sobre todo con la parte financiera del gobierno, de que deberíamos tener un fondo, como ha operado en otros países, pero hay que entender que requiere una capitalización inicial que quizás no... el gobierno no dispone. No dispone. Y lo que hacemos es que nos financiamos con el cash flow de las empresas importadoras. La deuda debe andar por alrededor de los 300 millones de pesos. 300 millones, pero eso no es nada. Nada. Cuando tradicionalmente se cierra, yo diría que hacemos un promedio anual de los últimos 3 años,
entre 2 y 3 mil millones de pesos. Exacto, y lo que hay O sea se que deben a son mitad de 300. año prácticamente, no, ya estamos exacto, Sí, vamos a en el mes número no, 7, iniciando el mes número pero 7, es una bagatela. El vamos por gobierno, 300 millones o 200 y pico, casi 300, vamos a decir que son 300. Si la cosa sigue como va, pues ojalá podamos terminar en cero con la deuda o con una proporción manejable. no, pero está, porque se llegó en algunos momentos a tener 4.000 millones de pesos. Bueno, hacia el año pasado se cerró en 5 mil y pico de millones Así de pesos. es. Mire una cosa, el ajuste que ha hecho Venezuela con Petrocaribe, ¿eso modificará el asunto de la deuda? Mira, lo que se ha planteado es la creación de una zona económica especial. Lo primero que hay que reconocer es el aporte que ha hecho Venezuela a los países que forman parte de Petrocaribe. Que le estamos eternamente agradecidos. ¿Verdad? Claro, y eso ha permitido que Venezuela sea nuestro principal acreedor, le debemos cerca de 3.500 millones de dólares, pero en unas condiciones financieras que no existen en el mercado internacional. Así es. A 22 años, con 1% de tasa de interés, 2 años de gracia para pagar, ha permitido un apoyo presupuestario importante de alrededor de 500 millones de dólares en los últimos años en promedio. Y lo que aspiramos a que el mecanismo pueda continuar de alguna manera, si hay una modificación del mismo, pues sea bajo el consenso de todas las partes, pero que se mantenga la solidaridad del pueblo venezolano, y el presidente Maduro así lo ha manifestado las veces que que se han producido las reuniones con el Acuerdo de Petrocaribe, y operativizar el mecanismo de compensación con la exportación de bienes. ¿Cómo no? La economía, dice el fondo, va a crecer un 2, tuvimos un primer cuatrimestre malo, hay un poco de nerviosismo en el tipo de cambio, el gobernador ha dicho que no hay motivos reales. ¿Cómo usted ve esos dos aspectos? Hay que coincidir con el gobernador que no hay motivos visibles en la economía para que se produzca una situación de incertidumbre en la tasa de cambio. El Banco Central, además, tiene la capacidad de hacerle frente, porque tiene reservas por el orden de los 4.100 millones de dólares. Así que yo creo que eso es algo de coyuntural que debe superarse próximamente. Yo creo que la política de estímulo que ha seguido el gobierno dominicano, luego de un primer trimestre afectado por el esfuerzo fiscal que se ha venido haciendo para restringir el gasto del gobierno, e igual el impacto de la reforma tributaria, está empezando a dar sus frutos, ya se empieza a ver cierta dinamización en algunos sectores, y creo que a final de año vamos a tener un balance positivo en términos de crecimiento, de acuerdo a lo esperado en el presupuesto, y lo más importante, se va a poder pasar balance del gran esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno por terminar con un déficit, como establece el presupuesto, de alrededor del 2%. Y lo más importante de Luego todo... de que cerramos con un 6.6% el año pasado. Y lo más importante de todo, como yo le he dicho a mucha gente, y lo digo en mis comentarios, que es una situación que el gobierno tiene el control. O sea, no se creció porque el gobierno debió ver el comportamiento de la propia reforma y este asunto del déficit. Y el mismo gobierno controló el gasto. El gobierno controló. El gobierno gastó alrededor de la mitad de lo que debió haber gastado. Claro, porque no dependió de factores externos, lo que implica que ya el gobierno... Por un tema de autoridad y eso, ya el gobierno puede ir midiendo, y entonces con una situación... ahora con la política monetaria, flexibilizar. Así es, así es. Como cuando viene a veces crece más del 2. O sea, se podría terminar así. Finalmente están haciendo señas los muchachos, pero no podemos dejar, aunque sea sucintamente, usted anda por Barahona porque hay, y está en las calles porque hay... Yo no he salido de Barahona, que es diferente. No ha salido de Barahona. Y yo creo que bueno, mucha gente ya sabe que yo llegué a Barahona en el año 2007, precisamente en labores de proselitismo político. Pero que llegó, pero usted baraonero. De la mano de Gonzalo Castillo, que ya hice residencia allá, y bueno, y la cédula dice baronero.
¿Usted es baraonero? Bueno, por adopción. Por adopción. Y usted se ha encariñado. Así como muchos que han nacido en provincias alrededor y que han ido a Barahona o en la capital y han ocupado posiciones. Y bueno, hemos... Pero se siente baraonero usted. Sí, claro, un gran compromiso con Barahona. Y yo pienso que eso es lo más importante. Le han dado cariño ya. Y usted... Y creo que por primera vez, no solo Barahona, sino en la región suroeste y el hecho de que el presidente haya visitado en 2 ocasiones durante su gestión esta provincia. Está siendo muy espléndido con todas las provincias, pero con San Juan, por los pruritos de que él de allá nos tiene frenado. Usted que es sanjuanero, parece que está sangrando por la herida. Nos tiene frenado, sí, por los pruritos de que él de allá. Y estoy esperando lo de la carretera, me tiene nervioso eso. Volviendo a la Barahona, llegamos a Barahona, no nos hemos ido de Barahona y continuaremos en Barahona desarrollando nuestra vida política y nuestra vida social. Lo que se ha dicho es que usted aspira a ser candidato a senador por el Partido de la aspiración que tenemos en firme ahora es la de a miembro del Comité Central por la provincia de Barahona, y hemos recibido un gran apoyo de la mayoría de la dirigencia de esta organización. Pero nada, a nadie le amarga el dulce. Si los barahoneros quieren que usted sea su senador también, pues usted, ¿verdad? Bueno, ya veremos todo en su momento. Pero usted sigue todos los fines de cada vez que puede y los fines de semana. Sí, no ha salido de Barahona. No. Y creo que yo creo que yo he tenido una identidad con Barahona que difícilmente eso cambie en el futuro. Bueno, entonces qué bueno que usted qué bueno que no lo hayamos ganado para el sur, ¿verdad? Porque para el sur necesitamos mucho talento. Le agradezco su participación, le felicito por el trabajo que está haciendo, le insto a que siga y que se involucre de lleno en las actividades políticas. Yo creo que al país le convienen, no importa en qué partido sea, que jóvenes con tanto talento y ya con una gran demostración de gerente, ¿verdad? Se involucren en las actividades políticas y que puedan seguir creciendo. Eso es un gran estímulo a la juventud y de que sí se puede trabajar y se puede hacer cosas importantes en la política. Les reitero mis felicitaciones. Muchas gracias. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.